Una niña observaba por la ventana de una planta baja cuando algo captó su atención. Su amiga corrió hacia ella y se quedó mirando el cristal oscuro. ¿Crees que está viva?, le preguntó una de las niñas. Por supuesto, respondió su amiga, soltando una carcajada. Es Diana, dijo riéndose, todo el mundo en el barrio la conoce, y pronto tú también la conocerás. Las dos niñas hablaban mientras se reían bajo la ventana. Una de ellas acababa de mudarse al barrio hace unos días, mientras que la otra había vivido allí toda su vida. Estaban entretenidas charlando cuando, de repente, la puerta junto a la ventana que observaban se abrió y Valentina Sergeevna les gritó. Tía Val. Solo queríamos mirar a Diana, ella nos saludó, se defendió una de las niñas, quien conocía bien a Valentina por haber vivido en esa casa mucho tiempo atrás. Esto no es un museo para que vengan a mirar, respondió Valentina con tono aún más severo, cerrando la puerta de golpe. Dentro, Valentina se acercó a la ventana y vio que Diana realmente estaba allí, sentada. Tomó las asas de la silla de ruedas donde estaba la niña y la empujó hacia la pared más lejana de la ventana, lanzándole una mirada amenazadora. Si no puedo salir, al menos puedo mirar por la ventana para ver cómo se divierten los otros niños, preguntó Diana con amargura. No quería ir al cementerio con su padre, deseaba jugar en la calle como los demás. Valentina, sin embargo, la reprendió con rudeza. Diana lloró, cubriéndose el rostro con las manos, mientras le suplicaba a su abuela que saliera de la habitación, pero Valentina continuó con sus reproches. Si Diana pudiera levantarse y correr, lo habría hecho. Sin embargo, estaba paralizada de la cintura hacia abajo. No podía caminar. Su abuela no solo le decía cosas hirientes ahora, sino que ya lo hacía desde antes del trágico accidente que le costó la vida a la madre de Diana y dejó a la niña inválida. Valentina nunca había querido a su nieta, y Diana jamás conoció lo que era ser la favorita de alguien. Para su abuela, la casa no era más que un lugar donde mantenerla alimentada y abrigada. Valentina nunca la cuidó los fines de semana ni la vigilaba si sus padres tenían que salir. Pero hace un año, tras la muerte de su esposa, Anton le pidió a su madre que se mudara con él porque no podía manejar a su hija adolescente, y menos a una hija inválida. Aunque Valentina había estado en contra del matrimonio desde el principio, accedió a regañadientes. Sin embargo, no tardó en perder la paciencia. Bastaron 3 días para que Anton, sintiéndose liberado de responsabilidades, dejara en manos de su madre todo el cuidado de su hija. Diana, por su parte, no quería ir al cementerio. Su madre había sido la única que la amaba de verdad. Su padre siempre había sido distante y parecía no haber sido feliz ni siquiera con su esposa. A Diana no le sorprendía, no quería visitar la tumba de su madre, que su padre había dejado en el olvido. Fue al cementerio ese día solo por obligación. Diana, aunque estaba segura de que su madre la había amado, ahora dudaba de la conexión que siempre creyó tener con ella. ¿Había estado su madre realmente ahí para protegerla, o todo eso era solo un consuelo que ya no existía? Siempre había estado allí para protegerla y darle fuerzas, de lo contrario, era difícil entender cómo Diana aún encontraba voluntad para vivir. Anton se sentó junto a la tumba de su esposa, y su conversación fue extraña, más bien una confesión. Le pidió perdón por no haber sido capaz de amarla, ni siquiera por la hija que nunca había sabido acoger del todo. Cuando Anton era joven, pertenecía a un gremio, y junto a Karina, lo primero que pensaron al descubrir que estaban esperando un bebé fue deshacerse de él para no arruinarse la vida. Eran demasiado jóvenes, recién graduados de la universidad. Sin embargo, los médicos le dijeron a Karina que si abortaba, no podría volver a quedarse embarazada. Aquella concepción había sido un verdadero milagro. Las probabilidades de que quedara embarazada eran mínimas, pero Karina decidió que daría a luz, sin importar si se quedaba con Anton o no. Anton, decidido a hacer lo correcto por una vez en su vida, le propuso matrimonio. Pensó que jamás se lo perdonaría si abandonaba a una mujer embarazada. Pero esa decisión la lamentó toda su vida. Y no fue el único. En ese momento, Anton vivía con Valentina Sergeevna, quien siempre protegió a su hijo, soñando con hacerlo un niño de mamá, aunque él se resistiera.
Cuando Valentina Sergeevna se enteró de que Anton se iba a casar, se mostró en contra de inmediato, convencida de que su hijo no soportaría esa carga. A pesar de todo, asistió a la boda y felicitó a los recién casados, decidiendo no arruinarles el día. «Hace un año que te fuiste», murmuró Anton mirando el retrato de su esposa. «Diana lleva un año en silla de ruedas, y no puedo ayudarla. Me avergüenza admitirlo, pero me estorba. ¿Por qué fuiste al bosque aquel día? ¿Por qué no nos divorciamos antes?», se preguntaba, recordando el accidente. La pelea que tuvieron aquel día no fue diferente a las muchas otras que marcaban su vida cotidiana, llena de gritos y escándalos. Ya estaban pensando en divorciarse. De hecho, fue Karina quien lo sugirió, porque no soportaba seguir viviendo con Anton. Ella ganaba más dinero, tenía que hacerse cargo de la casa y de la crianza de su hija, mientras él se acomodaba en el sofá a esperar que la vida pasara. Después de una de esas discusiones, Karina decidió salir al bosque con Diana, para tomar un poco de aire fresco. Diana tenía 13 años, estaba comenzando la adolescencia, y quería tomar fotos bonitas para subirlas a internet y recibir comentarios de sus compañeros de clase. Anton se alegró de que su esposa y su hija se hubieran ido, compró un par de cervezas, encendió una película de acción en el ordenador y planeaba relajarse. Pero esa tranquilidad no duraría. Al principio, la policía creyó que Karina y Diana habían sido atropelladas por un camión. Sin embargo, cuando los médicos llegaron, vieron que la cabeza de Diana se movía ligeramente. La sacaron de entre los restos del coche que había sido destrozado solo unos minutos antes. Los médicos la sacaron inmediatamente del montón de metal que minutos antes era su coche. «La chica está viva», gritaron los testigos. Diana había sufrido una lesión medular. Durante semanas no pudo mover ninguna parte de su cuerpo, pero eventualmente recuperó la movilidad en sus miembros superiores. Sin embargo, para volver a caminar necesitaba una operación. Anton ni siquiera se lo planteó. Nunca en su vida había ganado tanto dinero, y solo tenía una opción: vender el piso y regresar a vivir con su madre. Pero no estaba dispuesto a sacrificar su apartamento por la salud de su hija. Al final, su madre se mudó con ellos, pero vivían en un amplio apartamento de 4 habitaciones en un barrio decente, en lugar de la pequeña vivienda de 2 dormitorios de su madre en las afueras de la ciudad. Anton volvió a mirar la foto de Karina. Quería decir la siguiente frase. Mirándola, aunque no le respondiera, le hacía sentir un poco más ligero moralmente. «No puedo aceptar tener una hija inválida», dijo Anton, y su voz tembló ligeramente, al darse cuenta de que estaba diciendo algo terrible. «Lo estoy pasando mal con ella, se entromete en mi vida. A veces pienso que tal vez habría sido mejor para ella morir en ese accidente que vivir una vida tan miserable». Diana a veces pensaba lo mismo. Hasta los 13 años, era una de las alumnas más activas de su clase, destacaba en todos los conciertos y eventos, y tenía muchos amigos. Pero después del accidente, cayó en una profunda depresión. Lo perdió todo, su movilidad y, con el tiempo, su voluntad de vivir. La lástima de su abuela, que no tenía reparos en recordarle que no tenía por qué ser su cuidadora, empeoró su estado. Cuando Anton se alejaba del cementerio, una chica chocó accidentalmente con él. No la habría notado si no hubiese tropezado con él. La desconocida salía del templo, y Anton la miró con una sonrisa burlona. «¿Crees que Dios te ayudará?», le preguntó, mientras le devolvía las llaves y la cartera que se le habían caído tras la colisión. «Creo que nadie más puede ayudarme, excepto él», respondió la chica, agradeciéndole por recoger sus cosas. Esa chica era Tatiana, y había salido temprano de casa para ir a la iglesia y encender una vela antes de su cita con el médico. Durante 5 años, Tatiana solo había soñado con una cosa: tener un hijo. Tenía un marido que también deseaba un heredero, y juntos decidieron intentarlo. Pero, después de 6 meses, seguían sin resultados. Ese día, Tatiana se dirigía al hospital para recibir el veredicto final del médico. Tanto ella como su marido, Dimitri, se habían sometido a múltiples exámenes, y hoy les darían los resultados. 2 horas después, Tatiana salía del hospital, mirando con resentimiento e incluso odio hacia la iglesia en la que había estado rezando antes.
Las oraciones no le habían ayudado, los médicos le dijeron que nunca podría quedarse embarazada. El horror la invadió al imaginar la reacción de Dimitri, quien soñaba con ser padre, incluso más que ella. Tatiana volvió a casa y enseguida notó el suave sonido de música romántica y el aroma de una comida especial. Dimitri había preparado una sorpresa para ella. Poco después, él salió del salón con una gran sonrisa y un ramo de flores. «Hoy es nuestro aniversario», dijo. «Por la expresión de tu cara, lo olvidaste, pero no me ofendo». Tatiana le sonrió torpemente. Claro que recordaba el aniversario, 5 años juntos no se olvidaban fácilmente. Pero la noticia del médico la había dejado destrozada, y no quería arruinar el buen ánimo de su marido. «¿No vas a entrar para celebrar?», dijo Dimitri alegremente. «Yo también tengo una sorpresa para ti». Ella se quitó los zapatos y entró en la habitación, donde vio la mesa bellamente decorada con golosinas. Dimitri le entregó una bolsa, y al abrirla, Tatiana se encontró con un pequeño traje para bebé, de color beige. «Lo compré neutral», explicó Dimitri, satisfecho, «para que sirva tanto para niño como para niña. Pronto sabremos el sexo del bebé». Tatiana sintió que las lágrimas inundaban sus ojos. Dimitri pensaba que ella no quería tener hijos, y quizás por eso había comprado el traje como una señal de esperanza. Pero ella sabía la devastadora verdad. «Dima, no vamos a tener un bebé», dijo Tatiana, secándose las lágrimas que corrían por su rostro. «Acabo de volver del médico, me ha dicho que soy estéril». El rostro de Dimitri cambió al instante. Primero fue sorpresa, luego tristeza, y finalmente su expresión se transformó en ira. De un solo movimiento, barrió todas las golosinas y adornos de la mesa. Sin decir una palabra, se puso rápidamente los zapatos y salió del apartamento. Tatiana se desplomó en el suelo, llorando con más amargura. Se sentó entre los restos de comida y vajilla rota, y, sin darse cuenta, se cortó la mano con un trozo de plato. Pero el dolor físico no se comparaba al profundo sufrimiento emocional que estaba atravesando. Tatiana tardó más de 2 horas en calmarse un poco. Para detener sus sollozos, se levantó lentamente del suelo y comenzó a limpiar. Mientras recogía los pedazos de platos rotos y restos de comida, no pudo evitar trazar un claro paralelismo entre el caos que la rodeaba y el caos que sentía en su interior. Se sentía tan rota como aquellos platos destrozados y, aunque intentaba mantener la compostura, no dejaba de preguntarse qué diría Dimitri cuando regresara. No quería pensar en la posibilidad de que él le pidiera el divorcio, no después de haber pasado 5 años caminando de la mano, creciendo juntos y haciendo planes para el futuro. Dimitri no volvió hasta bien entrada la noche, casi a las 2 de la madrugada. Tatiana seguía despierta, sentada en el sofá del salón, con la luz apagada, perdida en sus pensamientos. Había intentado pensar en soluciones, pero ninguna idea parecía viable, excepto la adopción. Sin embargo, estaba segura de que Dimitri no aceptaría esa opción, él quería un hijo propio. Cuando escuchó el sonido de la llave en la cerradura, su corazón empezó a latir con fuerza. Levantó la cabeza y contuvo el aliento, esperando lo peor, pero no estaba preparada para lo que estaba a punto de presenciar. Dimitri abrió la puerta y prácticamente cayó en el vestíbulo, tambaleándose visiblemente borracho. El fuerte olor a alcohol invadió la habitación mientras él intentaba inútilmente quitarse los zapatos. Tatiana corrió hacia él para ayudarlo, pero su marido la empujó bruscamente con el pie, gritándole e insultándola. «Solo quería ayudarte a quitarte los zapatos», exclamó Tatiana, con la voz rota por las lágrimas y la respiración pesada. «No necesito tu ayuda», murmuró Dimitri, con dificultad para articular las palabras. «Mi esposa debe darme un hijo, y si no puede hacer eso, entonces no es mi esposa». Tatiana, temblando, preguntó con la voz baja y quebrada, «¿Quieres el divorcio?». «Te quiero fuera de aquí mañana», respondió Dimitri con frialdad, antes de tambalearse hacia el sofá. Sin siquiera quitarse el abrigo o las botas, se dejó caer y se quedó dormido. Tatiana no podía creer lo que acababa de escuchar. Quería pensar que todo era el delirio de un borracho, que Dimitri había exagerado y que por la mañana cambiaría de opinión. Pero también sabía que, aunque esas palabras hubieran sido dichas en un arrebato de ira, revelaban sus verdaderos sentimientos.
Lo que está en la mente de un sobrio, está en la lengua de un borracho, pensó, mientras las dudas y el miedo la atormentaban durante el resto de la noche. Sabía que, independientemente de lo que ocurriera al día siguiente, su vida ya no volvería a ser la misma. Tras una noche casi en vela, Tatiana se despertó tarde. Dimitri seguía roncando fuerte en el sofá del salón. Mientras se miraba en el espejo, se preguntaba qué debía hacer. Recordaba claramente las palabras de Dimitri de la noche anterior, diciéndole que no quería verla por la mañana. Sin embargo, parte de ella aún esperaba que, al estar sobrio, él pudiera haber cambiado de opinión. Había sacado una maleta, intentando poner en orden sus pensamientos. Pero cuando abrió la puerta del baño, se topó con Dimitri, que la miraba con frialdad. «Veo que tienes la maleta», dijo él, con un tono ambiguo que Tatiana no supo interpretar. Lo decía porque estaba de acuerdo con la decisión de separarse o porque pensaba que ella había actuado precipitadamente. «¿Lo de la maleta es por lo que hablamos ayer?», preguntó ella con inseguridad. Dimitri, sin mostrar mucho interés, replicó, «¿De verdad quieres divorciarte, Tania? ¿Qué más podemos hacer?». La pregunta de Dimitri sonaba resignada, como si no existieran otras soluciones posibles. Pero Tatiana, aunque sentía dolor, no estaba dispuesta a aceptar esa conclusión tan fácilmente. Se dio cuenta de que, aunque podían haber explorado otras opciones, Dimitri había estado dispuesto a renunciar a todo con demasiada facilidad. Era la primera vez que se enfrentaban a un problema de esta magnitud, y ya parecía que él estaba listo para tirar por la borda 5 años de vida juntos. Eso la hizo pensar si realmente valía la pena seguir con él. «Me iré esta noche», respondió Tatiana con firmeza. Dimitri, sin oponer resistencia, simplemente asintió y entró al baño, dejando a Tatiana sola con sus pensamientos. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos cuando Dimitri cerró la puerta. No podía creer que su marido, el hombre con el que había compartido tantos momentos, la dejara irse con una maleta, como si fuera una extraña. La furia reemplazó al dolor, y comenzó a arrojar sus cosas por la habitación en un arrebato de frustración. Ya no estaba triste, estaba enfadada porque su relación, que ella había valorado tanto, estaba siendo destruida tan fácilmente. Cuando Dimitri salió del baño, Tatiana, aún llena de rabia, le lanzó una pregunta: «¿Por qué te comportas así? Podríamos haber adoptado a un niño, podríamos haber intentado con un tratamiento de fertilidad. Incluso podríamos aceptar que no tendremos hijos y seguir adelante con nuestras vidas. ¿Por qué solo piensas en el divorcio? ¿No sientes nada por mí?». Dimitri, con el cansancio y la resaca visibles en su rostro, suspiró y se sentó en la cama. «No, Tania. No quiero adoptar. No sabemos qué genes pueden tener esos niños. Y, sinceramente, quiero criar a un hijo que sea de mi propia sangre», respondió con frialdad. Su voz era calma, pero Tatiana sentía que cada palabra era como un golpe. Dimitri tampoco estaba dispuesto a considerar la idea de una madre de alquiler, para él, nada de eso tenía sentido. Tatiana se dio cuenta de que ya no hablaban de amor ni de su relación, sino de una cuestión biológica que Dimitri no estaba dispuesto a ceder. La tristeza y la ira la invadieron a partes iguales, pero entendió que la distancia entre ellos ya no era solo física, sino emocional y, tal vez, irreparable. Dimitri continuó su discurso sin mostrar remordimiento: «Es mucho más fácil encontrar a otra mujer, una que pueda darme un hijo, y formar una familia con ella. ¿Amor? Eso es irrelevante». Su tono frío cortó como un cuchillo, haciendo que las últimas esperanzas de Tatiana se desmoronaran. «Una familia no se construye solo con amor, Dima», respondió Tatiana, tratando de mantener la calma. «¿No sabes que el amor entre un hombre y una mujer cambia con el tiempo? No todo es pasión, también es compañerismo, compromiso. ¿Qué pasará si nunca tenemos hijos? ¿Qué quedará de nuestro matrimonio?». La respuesta de Dimitri la dejó sin palabras. Su indiferencia dejaba claro que nunca había sentido por ella lo que ella pensaba. «Me voy en una hora», dijo Tatiana, conteniendo las lágrimas. «Gracias por estos años juntos. Nos veremos en el juzgado». Mientras empaquetaba sus cosas, pensó en la casa que tenía en el campo, la que había heredado de su abuela. Decidió no desalojar a sus inquilinos,
una joven familia con un niño pequeño. No podía dejarlo sin hogar, además, el alquiler le proporcionaba ingresos. Irse al campo le parecía la mejor opción, un lugar donde podría encontrar algo de paz, rodeada de naturaleza, lejos de las preocupaciones que la atormentaban. El clima no era ideal para mudarse al campo, pero la casa estaba en buen estado, con calefacción y electricidad. Tatiana tomó su decisión, iría al pueblo, hablaría con sus inquilinos y les avisaría que estaría viviendo allí, aunque les permitiría seguir pagando solo una parte del alquiler. Mientras Tatiana enfrentaba su nueva realidad, en otra parte, Antón regresaba a casa de mal humor. Valentina Sergeyevna, su madre, no pudo evitar notar la expresión de frustración en el rostro de su hijo. Antón, que se había encerrado en su habitación con los auriculares puestos para escapar de la conversación familiar, finalmente salió y su madre le preguntó, ¿qué te tiene así, hijo? ¿Y a qué crees que se debe?, respondió Antón bruscamente. A mi hija, una inválida. ¿Cómo voy a tener una vida personal con semejante carga? Hoy conocí a una chica guapa y pensé que tal vez podría tener algo con ella. Pero luego me di cuenta de que no tiene sentido. Todas mis citas acaban igual. Al principio aguantan la noticia de que tengo una hija, pero cuando saben que es inválida, se alejan. ¿Qué futuro me queda? Valentina, intentando consolarlo, le sugirió que no mencionara a su hija en la primera cita, especialmente su discapacidad. Antón, enfurecido, respondió, tarde o temprano lo sabrán. ¿Para qué engañarlas? Yo quiero una relación normal, una pareja con la que pueda estar bien, pero no puedo seguir viviendo así. Valentina se quedó pensativa. Sabía que su hijo tenía razón. También ella deseaba que Antón encontrara a alguien, que pudiera casarse y formar la familia que tanto anhelaba, pero la realidad de su situación complicaba todo. Ambos compartían el mismo deseo, avanzar y encontrar la felicidad, pero el camino parecía cada vez más difícil. Después de todo, Valentina solo quería regresar a su propia casa. Estaba agotada de cuidar a su nieta, y su frustración se hacía evidente. He oído que hoy en día puedes encontrar de todo en Internet, dijo de repente, sin motivo aparente. Antón, desconcertado, no comprendía por qué su madre había iniciado esa conversación, pero decidió no indagar demasiado. Valentina levantó el dedo en señal de silencio, salió de la cocina y se asomó a la habitación de Diana. La niña estaba tan absorta en sus dibujos, con los auriculares puestos, que no notó la presencia de su abuela. Deberíamos llevar a Diana a dar un paseo, susurró Valentina, temerosa de que la niña la escuchara. Antón, cada vez más confuso, le pidió a su madre que fuera clara con lo que estaba insinuando. Antes de continuar, Valentina le hizo una pregunta inquietante, ¿estás dispuesto a dar un paso desesperado, aunque sea incorrecto? A pesar de lo extraño de la pregunta, Antón asintió con determinación. Estaba harto de la vida que llevaba durante el último año. 2 horas más tarde, Antón regresó y le ordenó a Valentina que preparara a Diana para salir. «Estás loca, mamá, no vamos a ninguna parte», respondió la niña con firmeza al oír la propuesta de su padre. «Afuera no es mayo», murmuró Valentina, algo nerviosa, mientras agitaba las manos como si quisiera espantar la idea. Antón, sin embargo, insistió en que dejaran todo listo. «Le daré esta medicina para que pase la noche tranquila», dijo, sacando una pequeña caja. Valentina, horrorizada pero resignada, aceptó la propuesta. «Sería mejor llevarla al bosque mañana por la mañana, nadie la verá», añadió, con voz quebrada. Antón, en un tono frío, aseguró, «no encontrarán nada en su sangre». Valentina suspiró y recordó la cantidad de joyas que había vendido para conseguir aquel siniestro polvo. «No tienes idea de lo difícil que fue obtener esta sustancia», confesó Antón. Su madre asintió con aprobación, resignada ante el cruel destino que habían trazado. Esa noche, antes de irse a dormir, Valentina le dio a Diana las pastillas. La niña, sin sospechar nada, se acostó tranquila, mientras sus padres y su abuela pusieron el despertador para las 4 de la madrugada. Al mismo tiempo, en otro lugar, Tatiana llamaba a la puerta de sus inquilinos. Desde dentro, un ladrido estridente la recibió, y de inmediato pensó que algo no estaba bien.
Por eso Marina estaba tan nerviosa cuando le dije que venía, se dijo a sí misma. Según el contrato, no se permitían mascotas en la propiedad, pero parecía que los inquilinos habían decidido ignorar esa cláusula. Tatiana no tenía nada en contra de los perros, de hecho, siempre había querido uno, pero Dima era alérgico. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el estado de los muebles o las reparaciones si el cachorro no estaba bien cuidado. Marina, con una expresión de culpabilidad, abrió la puerta, sujetando al perrito con el pie. Lo siento mucho, Tatiana, dijo avergonzada, mi hija lo trajo hoy después del colegio. Sé que está mal, pero, lo sacaremos cuando ella se vaya a la cama. No te preocupes, no lo volverás a ver. Tatiana, mirando a la pequeña criatura que movía la cola frenéticamente, suspiró. Primero lo acogiste, y ahora lo quieres echar a la calle. Piensa en tu hija, Marina. No va a creer que se haya escapado solo. Marina asintió, comprendiendo el dilema. Tienes razón, admitió. Intentaremos encontrarle un hogar. Pero por ahora, es complicado. Tatiana, con una mezcla de compasión y frustración, no supo qué más decir. Sabía que, aunque los inquilinos habían roto una regla, también era una situación difícil para ellos. El cachorro lamió la pierna de Tania y movió la cola con tanta alegría que su corazón se derritió. Al observar sus grandes ojos negros, supo de inmediato que no podría abandonarlo. No, no podemos echar a un chico tan guapo. Se congelaría o moriría de hambre, dijo decidida. Me lo llevaré conmigo. Voy a necesitar un amigo en el pueblo, añadió con una sonrisa. El pequeño perrito ladró emocionado cuando notó que Tania se inclinaba para acariciarlo, y al rascarle detrás de la oreja, movió aún más su cola, de un lado a otro. Marina, sonriendo, agradeció a su casera, sabiendo que su hija ya no tendría que preocuparse por el destino del cachorro. Vas a ir al pueblo, ¿verdad? Por eso está aquí, dijo Marina con alegría, mientras Tania recogía al cachorro en sus brazos y se dirigía al coche. Su siguiente parada sería el veterinario, para vacunar al perrito y comprarle todo lo necesario. Al conducir hacia el pueblo, Tania se sintió abrumada por una calidez inesperada. El cachorro, tumbado en el asiento del copiloto, apoyaba su pequeña cabeza sobre su bolso. Ahora, no estaría sola, tenía a ese fiel compañero a su lado para enfrentar los próximos cambios en su vida. El trayecto hacia la casa la llenaba de recuerdos. Aquí había pasado todas sus vacaciones, y aunque solía venir con Dima en verano para hacer barbacoa o pasear por el bosque, nunca se había quedado sola tanto tiempo. Ahora, el patio estaba bien cuidado, pero la diferencia entre pasar unas horas y quedarse indefinidamente era abrumadora. Tania aún no sabía cuánto tiempo permanecería allí. Quizás meses, quizás años. Tal vez, solo por el cachorro, se quedaría para siempre. Llegó tarde en la noche, ya oscuro. Rápidamente guardó la comida en la nevera y alimentó al cachorro, al que llamó Jack. Se preparaba para dormir, pero el sueño no llegaba. No era de extrañar, tras el torbellino emocional de los últimos 2 días. Entre la infertilidad, el posible divorcio y su nueva vida, el caos la mantenía despierta. Jack, una vez terminada su comida, corrió hacia la cama e intentó saltar sobre ella. No, amigo, en la cama no, le dijo Tania con firmeza, mientras se acomodaba para descansar. 2 horas más tarde, por fin, logró dormirse, solo para ser despertada por la fría nariz del cachorro presionando su mejilla. Con paciencia, le repitió que no podía dormir en la cama, lo llevó al heno y cerró la puerta. Mientras se dirigía nuevamente a su cama, pensó que debería construirle una caseta en el patio para que se convirtiera en un verdadero perro guardián en verano. Sin embargo, por la mañana, Tania despertó agotada. Su decisión de dejar a Jack en el heno no había sido la mejor. El perrito pasó buena parte de la noche lloriqueando tras la puerta, y Tania estuvo a punto de ceder y meterlo bajo las mantas. Pero, justo cuando estaba por hacerlo, los lloriqueos cesaron de repente. Buenos días, murmuró, aunque sabía que aún quedaban muchas noches por enfrentar. Hola, Nina Pavlovna. Gritó alegremente Tania al abrir la puerta, pero no recibió respuesta. No había perros en la puerta principal,
lo que le provocó un escalofrío al recordar que había dejado la puerta abierta toda la noche, cualquiera podría haber entrado. Al salir, se dio cuenta de que Jack no estaba por ninguna parte y se angustió al comprender que el cachorro se había escapado sin desayunar. Buscó en el pueblo, pero no pudo encontrarlo. De regreso a su cabaña, se encontró con su vecina, la señora Babanina, a quien conocía desde niña. «Te invito a unos pasteles de patata», le dijo con alegría. La anciana corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si fuera su propia nieta. Le preguntó cómo estaba y que la había llevado de vuelta. Tania prometió que iría a tomar el té por la tarde para contarle todo, pero en ese momento solo tenía una pregunta en mente. «¿Has visto un perro?», preguntó, pero Nina Pavlovna le respondió que no había visto ningún perro y sugirió que tal vez se había escapado al bosque. «¡Qué pena! Ahí hay lobos, lo van a devorar», dijo Tania, sintiéndose ansiosa. «No te preocupes», intentó calmarla la anciana. «El bosque no es un lugar tan peligroso». Sin embargo, la inquietud de Tania aumentaba, así que decidió ir al bosque. Mientras caminaba, se reprendía a sí misma por no haber ido allí primero. Tras recorrer el pueblo durante media hora llamando a Jack, pensó que era inútil, ya que el cachorro aún no se había acostumbrado a su nombre. De repente, escuchó un crujido en la maleza. A los pocos segundos, apareció una mancha blanca entre los árboles, era su cachorro. La emoción la invadió, y al verlo saltar y mover la cola, casi no se dio cuenta de que llevaba un pañuelo atado al cuello. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó, sorprendida mientras lo desataba con cuidado. Era una bandana con la imagen de un grupo de rock que no reconocía. Tania nunca había visto un pañuelo así en su casa, ni había atado algo similar al perro. «¿Quién lo habrá hecho?», se preguntó. «¿Y si alguien en el bosque pidiera ayuda de esta manera?». Con determinación, acercó el pañuelo al hocico de Jack y le pidió que la llevara a quien se lo había atado. Sorprendentemente, el cachorro comenzó a guiarla rápidamente hacia el bosque. Tania, emocionada, aceleró el paso y pronto se dio cuenta de que se trataba de una silla de ruedas. Ya no caminaba, corría. En cuestión de segundos, se detuvo horrorizada al ver el cuerpo de una joven en el suelo. «¡Ayuda!», gritó, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba, dispuesta a ayudar. Tania exhaló un suspiro de alivio al ver que no era el cuerpo de su cachorro. Con rapidez, recogió a la niña y la metió en el cochecito. Sin hacer preguntas, deseaba llevar a la pobre Diana a casa lo antes posible. Solo supo su nombre cuando la pequeña comenzó a calentarse con té y a comer bocadillos. Mientras tanto, Tatiana buscaba en internet las direcciones de los hospitales más cercanos. «No voy a ir al hospital, estoy bien», protestó Diana. «¿Cuánto tiempo has pasado en el bosque?», le preguntó Tatiana. «Mediodía», respondió la niña, mientras mordía con avidez un bocado. «No sé cómo he acabado aquí, simplemente me desperté y ya está». Tatiana sintió un escalofrío al imaginar que solo una o dos personas podrían haber hecho eso. La idea de que su padre estuviera involucrado la horrorizaba. «No quiero ir al hospital. Así papá sabrá que estoy viva», continuó explicando Diana. «Quiero terminar lo que había empezado. No hay nadie más que te vea». Tatiana, decidida, encontró la dirección del centro médico del pueblo. «Les pagaré si me piden documentos», dijo con firmeza. Diana se dio cuenta de que esta mujer no se detendría ante nada. Mientras tanto, Valentina Sergeevna y Anton regresaban a casa. Pararon en un lavadero de coches para que nadie sospechara que habían estado en el bosque desde la mañana. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Valentina, preocupada. «¿Alguna manera de explicar la ausencia de Diana?». «Esta noche iré a la policía y pondré una denuncia por la desaparición de mi hija», respondió Anton. Nadie podría sospechar que el propio padre había envenenado y llevado a su hija al bosque. Valentina estuvo de acuerdo, sabiendo que tal historia no despertaría sospechas. Tatiana logró que examinaran a Diana sin papeles, y para su sorpresa, era incluso más barato de lo que había pensado. El médico le informó que la salud de la niña no corría peligro. «Debería darle menos omníferos», recomendó el médico.
Por eso está tan débil. No esperes mucho para operarle las piernas, aún hay posibilidades. Diana no sabía qué le impactaba más, si el hallazgo de somníferos en su sangre o el hecho de que tuviera una oportunidad de recuperarse. Aunque su padre siempre le había dicho que una silla de ruedas era su destino. ¿A dónde vamos para la operación?, preguntó Tatiana, pero rápidamente se dio cuenta de que había hecho la pregunta en vano. El médico se sorprendió, ya que nunca le habían explicado eso. Diana empezó a preguntar sobre el tratamiento que habían recibido y los procedimientos que les habían prescrito, pero fue entonces cuando Tatiana se dio cuenta de que la niña se estaba preocupando por el costo de la operación. Probablemente nadie les habló de la cirugía por miedo a decir el precio, dijo Tatiana, recordando lo que el médico había mencionado. El coste de la operación parecía irreal para ellas, simples mortales. Agradeció al médico y ayudó a Diana a salir de la consulta, decidida a averiguar cuánto costaría la operación y si realmente era posible. La niña se sorprendió gratamente al ver que un simple hospital de pueblo tenía un médico tan competente. De repente, una enfermera la llamó y le entregó un folleto con la dirección de un cirujano al que consideraban el mejor. Sin duda te ayudará, le dijo la enfermera. Este médico seguro que puede recuperar a la niña, pero vive en la ciudad. Bueno, tú tienes coche. Podrás llegar. Tatiana agradeció a la enfermera y tomó el folleto, sintiendo que, aunque era una mujer amable, no podía ayudarla más. Regresaron a casa, ambas sin saber qué hacer. Diana, sin embargo, pidió que no la llevaran de regreso. No puedo ser tu tutora si no tienes papeles, le dijo Tatiana, dándose cuenta de la complejidad de la situación. No tienes por qué hacerlo, respondió Diana con determinación. Soy una niña. Tendré 18 años en 4 años, recuperaré mis documentos, aprobaré mis exámenes y te dejaré. Ya estoy en mi segundo año de educación a distancia. Puedo estudiar sola. Tatiana se sintió incómoda ante esta perspectiva, pero no sabía qué más hacer. La idea de devolver a la niña a su padre, que había sido tan cruel con ella, la horrorizaba. Decidió dejar todo como estaba, con la esperanza de que una solución llegara a ella. Pasaron 2 meses desde que Diana había empezado a vivir con Tatiana. Cada día, el corazón de Tatiana se partía al ver a la niña sufriendo en su silla de ruedas. La nieve cubría el pueblo y las condiciones eran difíciles, lo que impedía que Diana pudiera salir de casa. Vayamos al cirujano, sugirió Tatiana. Al menos intentémoslo en la ciudad. Tengo un piso, la familia que lo alquiló decidió conseguir su propio lugar, y me resulta difícil mantener la casa en invierno. Diana pidió unos días para pensarlo. Ir a la ciudad era un riesgo, podía encontrarse con su padre o su abuela, algo que ella temía. Al final, aceptó. La niña se sintió aliviada al saber que el piso de Tatiana estaba en otro barrio donde su padre nunca había estado. Antes de ir a la consulta del médico, Diana estaba aún más preocupada, temía que la visita no sirviera de nada. Cuando Tatiana y Diana entraron en la consulta del cirujano, ambas sentían una mezcla de nerviosismo y esperanza. En la consulta del cirujano, Diana deseó poder darse la vuelta al reconocer al médico. Su nombre era Roman, y ya había visto a Diana anteriormente. Roman se sorprendió al verla, ya que su padre había estado allí el día anterior con una petición inusual. El caso es, Anton, que el padre de Diana me pidió que redactara un certificado de defunción de su hija, le explicó a Tatiana, que quedó atónita. ¿De defunción?, preguntó ella, en voz baja. Pasó un buen rato tratando de entender la lógica detrás de la solicitud. Tatiana, confundida, preguntó si sabía por qué Anton necesitaba el certificado, insinuando que Diana era una rica heredera. Roman le respondió. No te imaginas lo pequeño que es el mundo. Le pidió a Tatiana que se sentara, pues lo que iba a contar era un poco complicado. Resultó que la esposa de Roman trabajaba como notaria y había sido ella quien le informó a Anton sobre la gran fortuna heredada por Diana. Espera, gritó Diana, quien había estado escuchando la conversación desde un rincón. Quiero saberlo. El cirujano sabía que Tatiana no era su madre y no tenía nada que ocultarle.
Roman le explicó que su esposa le había contado la historia y que el padre había venido a buscar el certificado de defunción para poder acceder a la herencia. No puede recibirla aún, no sabemos qué está pasando, dijo Roman, sugiriendo que Tatiana llamara a su esposa para que la trajera. Ella estaba buscando a Diana. Mientras esperaban a Antonina, la esposa de Roman, él comentó que la operación ya estaba en marcha y que había suficiente dinero para cubrirla. La madre de Diana tenía una hermana que, lamentablemente, había fallecido en un accidente de avión unos meses atrás. Roman explicó que esta tía había dejado su fortuna a Diana, quien sería la única heredera, ya que no tenía hijos. Diana se sintió abrumada por la noticia. Solo había visto a su tía una vez en su vida, y su madre y ella habían tenido una pelea que las distanció. No obstante, el hecho de que su tía la hubiera incluido en el testamento significaba algo importante. Ahora, Diana podía firmar los papeles y heredar la propiedad. Sin embargo, se sentía dividida entre la alegría por la herencia y la tristeza por la pérdida de una tía que apenas conocía. Había un problema más, realizar la operación era imposible sin los documentos. El dinero de Diana no podía ser administrado por un tutor legal sin una solicitud formal de uno de los padres o de otro representante. Esto significaba que Diana no podría acceder a los fondos hasta alcanzar la mayoría de edad, y no podía esperar tanto tiempo. Tendremos que quitarle la patria potestad a tu padre, dijo Tatiana una noche, mientras ambas pensaban en cómo resolver la situación. Diana consideró lo que había hecho su padre y pensó que, si lo contaba, lo meterían en la cárcel. Entonces sería más fácil privarle de sus derechos y su abuela vendría tras él. Vamos a la policía, sugirió Tatiana. Diana estuvo de acuerdo en que eso era lo mejor que podían hacer, pero sus planes se interrumpieron en la comisaría cuando se encontraron con Valentina Sergeyevna, que salía por la puerta. La mujer no se fijó en ellas al principio, pues reconoció inmediatamente la silla de ruedas de Diana, que estaba cubierta de pegatinas y pintada con los nombres de sus artistas favoritos. La cara de Valentina se tornó pálida y, al ver a su nieta, cayó de rodillas. ¿Me buscabas en la comisaría?, preguntó, con una clara nota de veneno en su voz. Papá y yo siempre intentábamos encontrarte, empezó a mentir Valentina. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Yo estaba en el bosque, donde me dejaste, replicó Diana con sarcasmo. Tatiana, furiosa, temblaba de odio y rabia al ver lo patética que se veía la anciana, tratando de defenderse. Deja de mentir, la interrumpió Diana. No puedo seguir escuchando tus insolentes mentiras. Solo hay una forma de que te salgas con la tuya, tú y tu padre deben escribir la cancelación de mi matrimonio para que Tatiana pueda conseguir. Valentina, al borde de las lágrimas, sabía que estaba siendo investigada. Nunca hubiera pensado en envenenar a su nieta, ni en buscar una forma de deshacerse de ella. Fui a buscarte, confesó Valentina. Tenía que confirmar tu muerte. Se fue anoche y aún no ha vuelto a casa, no contesta al teléfono. Tengo tanto miedo de que esté en problemas. ¿Quién va a acabar en invierno?, preguntó Diana, en un tono retórico. A esta pregunta, Valentina volvió a llorar. Confesó que Anton planeaba envenenar a la niña para que no sufriera, esperando dar un matiz de humanidad a su repugnante acto, que en realidad era un engaño. Somníferos ordinarios, debería haber agradecido al hombre, pensó Tatiana. Después de todo, había salvado la vida de Diana. Fue todo lo que pudo decir después de escuchar las palabras de Valentina. Si te queda algo de conciencia, vendrás con nosotros a la policía, dijo, aunque le costaba sostener la mirada ante su nieta, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas que no conmovían a nadie. Era imposible perdonar, Diana solo sentía odio por su abuela, un odio que no podía evitar. Tienes que entender que vamos a pedir que se revoque tu derecho de custodia, continuó Tatiana. Anton ya ha sido castigado. Puedes estar segura de que la vida también se encargará de ti. Lo mejor es que te arrepientas y enfrentes el castigo que mereces. Valentina, al observar a su nieta, decidió no decir nada más. Se tragó su orgullo y, en silencio, aceptó volver a la comisaría y confesarlo todo. Tatiana acompañó a la policía al lugar donde habían encontrado a Diana, suponiendo que el hombre estaba allí porque la había seguido.
La búsqueda de Anton no tardó mucho, nadie se adentró en el bosque hasta el lugar donde Jack había corrido hacia Tatiana meses atrás, con un pañuelo alrededor del cuello. La policía se limitó a seguir las huellas de Anton, que eran claramente visibles en la nieve. Tatiana esperó en el coche del investigador. Por suerte, no pudo ver la imagen que apareció ante los ojos de los policías. Encontraron a Anton inconsciente y cubierto de sangre, aparentemente atacado por un lobo hambriento, ya que toda su ropa había desaparecido. Cuando Diana se enteró de lo que le había sucedido a su padre, su corazón no se inmutó, no sintió pena por él en absoluto. Reflexionó que, si Anton hubiera sobrevivido a la tragedia, la situación habría sido diferente. Valentina Sergeyevna no sobrevivió a la noticia de que su hijo había sido devorado por lobos. Ni siquiera la encerraron en una celda, el investigador solo interrogó a la mujer sobre cómo había llegado al bosque. Cuando le contaron el estado en el que encontraron a Anton, Valentina se desplomó. La ambulancia no pudo hacer nada, simplemente, se detuvo. No insistió en que su padre fuera a la cárcel, se limitó a declarar ante la policía. Junto con Tatiana, se dirigieron al servicio de atención. Pasaron 5 años, y Diana, con confianza, ingresó al instituto, soñando con ser psicóloga, al igual que Tatiana, quien una vez le salvó la vida. Diana se graduó con matrícula de honor, aprobó todos los exámenes y no tuvo problemas para acceder a la universidad, aunque podría haberse pasado la vida trabajando. La recuperación de su operación le tomó casi un año, durante el cual tuvo que aprender a caminar de nuevo, por lo que terminó la escuela un año más tarde. Pasó por tanto dolor y sufrimiento que parecía que nada podría afectarla. Tatiana la vio en su primer día de colegio con lágrimas en los ojos, sin poder creer que Diana se había convertido en una adulta antes de su primera clase. Diana había salido temprano para dar un paseo y disfrutar del momento. Se sentó en un banco del parque cercano al instituto, mirando el edificio donde estudiaría psicología durante 4 años. De repente, a lo lejos, vio a un hombre en silla de ruedas. Podría no haberle prestado atención, pero ese hombre la miraba fijamente. Diana sintió la mirada del hombre sobre ella y deseó levantarse y salir corriendo, pero cuando el inválido se acercó, lo reconoció. «En eso te has convertido», dijo él con voz ronca. Los ojos de Anton estaban húmedos de lágrimas. Diana lo miró y no podía creer lo que veía. Su padre había envejecido unos 15 años, no tenía piernas y vestía como si viviera en la calle. «Si pudiera, me arrodillaría ante ti», dijo Anton, cruzando las manos en un gesto de oración en su pecho. «Siento que todos estos años solo haya soñado con conocerte». «Yo no siento lo mismo», replicó Diana con desdén. «Esperaba que estuvieras yaciendo en un cementerio junto a tu abuela. No creí que los médicos pudieran salvarte». Anton lloró y se dio cuenta de que las palabras de su hija eran ciertas. Admitió que se alegraba mucho por ella, quien había superado su enfermedad y ahora estaba en pie. Sin embargo, Diana no escuchaba a su padre, solo sentía odio y rabia. Finalmente, se levantó de su asiento y se marchó, preguntándose si en algún momento podría sentir resentimiento o arrepentimiento por él. Odio, probablemente nada. Se sentía vacía e indiferente. Nunca había querido a su padre después de lo que le había hecho, y no podía imaginar un futuro en el que deseara estar con él. Esperaba no volver a encontrarse con él y no sentía piedad por su situación. Anton permaneció en su lugar durante mucho tiempo, observando a su hija mientras se alejaba. Era irónico que ahora Diana pudiera andar, se hubiera convertido en una joven guapa y segura de sí misma, mientras que él seguía siendo un patético inválido, sin amigos ni familia. Para pagar su tratamiento médico, vendió el piso de su madre, pero no logró encontrar una mujer que lo aceptara tal como era. La voz de su conciencia lo ahogó en alcohol, en un intento vano por olvidar lo horrible de sus acciones. Pero, ¿cómo se puede vivir feliz para siempre después de semejante acto? Anton sabía que no era posible. Ni siquiera intentó mejorar su vida o entablar un diálogo con su hija, resignándose a pensar que todo saldría bien para Diana, mientras él sería castigado por el resto de su vida. A través de todas las pruebas que había enfrentado, Tatiana fue como una madre para Diana, brindándole todo el amor y el cuidado que su gran corazón podía ofrecer. Sacrificó su propia vida personal para acompañar a Diana a las clínicas y ofrecerle apoyo. Estaba realmente feliz de que, finalmente,
Diana hubiera podido experimentar lo que era ser amada y poder amar. Tatiana nunca se arrepintió de nada en su vida, al contrario, agradecía al destino por cómo se habían dado las cosas. Un día, se encontró con su exmarido, Dimitri, quien salía con sus 2 hijos y su nueva esposa. No le guardaba rencor, al contrario, le daba las gracias por haber tomado la decisión de divorciarse de ella hacía 5 años. Esa decisión había sido la razón por la que ella había ido al pueblo y, gracias a ello, había encontrado a Diana, su amuleto de la suerte. Tatiana pensaba en cómo el destino le había traído a Diana. No fue la única vez que su vida cambió, pasaron de vivir en un piso a una mansión con la que habían soñado desde que Diana entrara en el instituto. Sin embargo, en ese momento, las preocupaciones eran tantas que no había tiempo para buscar una nueva casa. Solo en Nochevieja, Tatiana y Diana pudieron mudarse a su nuevo hogar. Jack las acompañó en esta nueva etapa de sus vidas. Fueron a ver los fuegos artificiales, pero no imaginaron que esos cohetes se saldrían de control durante toda la noche. Las chicas buscaron a su perro sin descanso. Al día siguiente, colocaron un aviso de persona desaparecida. De repente, alguien llamó a la puerta. Tatiana se quedó atónita al ver a un hombre frente a ella, sosteniendo a Jack en brazos y con una amplia sonrisa. El perro saltó inmediatamente de los brazos de su salvador y se lanzó a la cara de Lisa, desbordando alegría. ¿Cómo puedo agradecerle su ayuda?, preguntó Tatiana a los hombres que habían regresado a cenar con su nueva vecina, sin esperar que ese encuentro fuera tan significativo. Nunca había imaginado conocer a su vecina, ya que era terriblemente tímida y no se le ocurría un motivo para hablar con ella. Xenia admitió que había organizado la búsqueda de Jack tras ver el aviso de la desaparición, no solo porque quería ayudar a Tatiana, sino también para conocerla mejor. Así, Tatiana conoció a un hombre que más tarde se convertiría en su marido. Gracias por escucharnos hasta el final. No olvides suscribirte y darnos un like, y también hacer clic en la campana para no perderte nuevos videos. Todo lo mejor para ti.